estamos. Otra entrega de la clase de Torah, de todas las escrituras. La idea de este estudio de los sábados es entender los contextos bíblicos sin doctrina, leyendo, estudiando, interpretando, en algunos momentos buscando el texto original como este que tenemos acá a mano, para poder entender sin influencia de otros pensamientos. Eso fue un entendimiento al que nosotros llegamos hace unos años cuando empezamos a estudiar Torah. Nos dispusimos a aprender la lengua hebrea, Lashon Kodesh, para desde la interpretación de la lengua hebrea entender el texto. No interpretando lo que la gente dice que significa, sino viendo el texto y aplicando algunas reglas, como por ejemplo saber quién lo escribió, a quién se le escribió, cuál era el momento, y así uno puede entender algunas cosas. En ese camino no solamente aprendimos a entender el significado de algunas cosas, sino que también darnos cuenta de que no todo el pensamiento de la divinidad está encerrado en la Biblia, sino que la vida misma te muestra el camino, te muestra la intención divina, la intención de la divinidad, pero no hemos estado despiertos, pendientes a eso, a todo lo que sucede. Yo recuerdo, me trae a la mente, a la memoria, una experiencia que tuve hace muchos años, donde yo me quedé como alrededor de 6 meses repitiendo esa experiencia, y fue que en un momento se me abrieron todos los sentidos y yo podía entender, yo podía discernir cómo en un ritmo toda la creación adoraba al Creador, al Eterno. Yo lo podía no solo discernir, sino que podía escucharlo con el oído espiritual, que es más allá, es una percepción más allá del oído físico. Y eso me permitía escuchar el sela de la creación, el cambio, la pausa, cuando la brisa entraba a un estado de adoración. La brisa pausaba su adoración, entraban las aves, luego entraba el mar, después los árboles, y así sucesivamente. Y yo podía discernir eso, que recuerdo que como no tenía esa experiencia en ese tiempo, hace muchos años de eso, estoy hablando como de 20, 21 años por ahí atrás, ya yo pensaba, porque eso se mantuvo por como 6 meses y desapareció solo. Eso yo nada más tenía que sentarme a orar y
comenzaba a discernir todo eso. Consulté con alguien porque pensaba que ya era que me estaba como volviendo loco. Porque un día está bien, pero todos los días. Y esa persona se sonríe, se para y va a buscar un libro. Y me dice, precisamente en estos días yo estoy leyendo este libro donde este autor habla de una experiencia semejante que él vivió. Ahí yo me sentí más tranquilo, que dije, bueno, yo no soy el único que ha vivido eso, no es que me estoy volviendo loco, es que está pasando eso, puede pasar. Entonces, nosotros tenemos que aprender a detenernos. El mundo va muy rápido. Fíjense que cuando oraba, yo mencioné 2 estados que la divinidad encarna propiamente, que son el tiempo y el movimiento. El tiempo y el espacio. Él no se mueve, se mantiene en el mismo estado y los años no le pasan. Sin embargo, nosotros tenemos tiempo, tenemos espacio y movimiento. ¿Por qué hay uno que no se le atribuye a la divinidad el movimiento? Porque si se mueve la divinidad, deja de ser divinidad. Por eso dice que él es inmutable. Pero ese estado que es para nosotros, que es lo que hace posible la vida, también nos ayuda si nos detenemos en la vida. Nos ayuda a entender, a interpretar la vida. Entonces, cuando vivimos afanados en medio de mucho movimiento y de todo el bullicio, no podemos interpretar la vida. Pero cuando hacemos lo contrario, que nos detenemos, la interpretación de la vida surge incluso como un estado natural, que sería inferir por medio de la sabiduría. La sabiduría, que es la capacidad de uno practicar el conocimiento, lo que uno va aprendiendo en la lo que va trayendo de niveles superiores, te ayuda a eso, a entender el proceso donde tú estás. ¿Qué es lo que por qué está sucediéndome esto? ¿Para qué me sucede esto? ¿Qué quiere decir el universo con esto? Etcétera. Entonces, la vida se va volviendo más espiritual. Uno va trabajando más en lo interior, no en lo exterior. Yo incluso di una clase de eso un lunes, de lo exterior y lo interior. Normalmente tenemos tendencia a vivir en lo exterior de las cosas. Vivimos mirando la apariencia. Y eso no nos permite disfrutar de la esencia interior, de la espiritualidad que trae el evento, la situación, la persona que se te acerca, el lugar donde estás, el momento que estás viviendo, que estás experimentando.
no logras entenderlo porque lo ves desde el exterior. No ves lo interior, y en lo interior es que está la enseñanza. Por eso, por ejemplo, usted conoce a una persona, entre comillas, y usted queda deslumbrado, deslumbrada por lo externo de esa persona, por cómo habla, cómo se comporta. Usted se engancha a esa persona. Pero después, por algún acontecimiento que se da, conoce lo interior de esa persona, su ego, su carencia, sus debilidades. Y usted se frustra porque la gente tiende a idealizar al otro, incluso a verlo como superior a sí mismo. Y cuando esa persona entonces sale del personaje y comete una transgresión, una falta en su contra o en contra de alguien, porque salió del personaje y sus debilidades salen a flor de piel, entonces usted se decepciona, se distancia, etcétera, porque no se había relacionado con esa persona desde su interior, desde su mundo interior. Porque al llevarse de la apariencia y no detenerse en la inercia del movimiento, entonces cuando queda descubierto el estado de debilidad de esa persona, produce cierto nivel de frustración. Asimismo, en el día a día, en las situaciones que uno vive, etcétera, que lo he enseñado eso en otros momentos, pero tal vez tú estás pasando por alguna situación hoy que necesitas esa luz. Entonces esa situación, ese estado en el que tú estás, tú no puedes verlo en lo físico. Tú tienes que lograr interpretar lo interior que tiene eso. Y lo interior sería la enseñanza que eso te va a aportar a ti. ¿Qué es lo que eso te va o te está tratando de enseñar? ¿Qué es lo que te va a aportar a tu conocimiento? Por eso decía ahorita que esa es la verdadera Biblia, por ponerle un nombre. Esa es la verdadera experiencia espiritual. Nosotros hemos vivido una experiencia espiritual religiosa y a veces incluso puede ser que usted mencione el término y descalifique a los demás, pero no ha desvinculado su conciencia de lo religioso. Entonces, había alguien esta semana, yo estoy colaborándole a una familia donde el alma de un difunto le apareció a una niña de 3 años. Ellos se escandalizaron porque para ellos, como buenos cristianos, eso no puede ser posible porque ese hombre tiene que estar en el cielo o en el infierno, etcétera. No voy a abundar mucho, pero cuando me consultan, digo, no, claro, no hay duda de que es el alma de esa persona, porque no tiene el tiempo de irse plenamente, faltó hacer tal cosa, no lo han hecho. Y entonces le explico, hay un proceso que tiene que vivir el alma y luego de ese proceso para que pueda reencarnar, que sé yo cuánto, y la gente se escandaliza y dice, ¿dónde está eso? ¿Dónde dice la Biblia eso? Dice, sí, eso está ahí.
La Biblia habla de eso y hay cosas también que no tiene la Biblia que decírtela, pero que son reales. ¿Por qué la Biblia no te lo dice? Bueno, yo mandé unos cortes de videos de TikTok al grupo, no sé si lo vieron, dando una explicación histórica de cosas que ya le hemos ido hablando a ustedes en otros momentos y que son reales. La Biblia, y repito, siempre voy a repetir, no es descartando la Biblia 100%, sino entendiendo, poniendo las cosas en su justa medida. La Biblia que tenemos, que se usa para estudiar, es un texto manejado, seleccionado de muchos textos, seleccionar libros para ponerlo ahí. Entonces, por eso siempre hago el énfasis. La palabra de Dios en la Biblia, la palabra de Dios es donde Dios dice a Moisés, dile a ellos que hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro de aquí. Después todos los otros pasajes hay que tomarlos con pinza. No se pueden establecer como una doctrina buena y válida 100%, porque ahí hubieron manos oscuras detrás de eso. Entonces, el lenguaje de la vida, el lenguaje de lo que te pasa, así como en psicología se describe el lenguaje corporal del individuo y se puede hacer una inferencia diagnóstica de la caracteriopatía de ese individuo. Asimismo, los acontecimientos, los sucesos que te acontecen en el día a día tienen un lenguaje interpretativo. Entonces, cuando tú descubres lo que el universo te quiere decir con eso que estás viviendo, que te agobia, etcétera, tú sientes una gran armonía en tu vida. Porque tú no lo encuentras ya despropósito. Es lo que por la misma historia de Job, que dice que el Job no le encontró despropósito alguno. Para tú no encontrarle despropósito a lo que te está sucediendo, aunque sea un asunto que te oprime, que te hace sufrir, cuando tú lees, le das una lectura espiritual a eso, entonces ya eso no es un problema para ti. Es al contrario, es un aprendizaje. Y mientras más madura está la conciencia, más se disfruta ese evento, ese acontecimiento, esa crisis, esa situación. Por eso dijeron nuestros sabios, Ganzu le tová, esto también es para bien. Entonces, esto también es para bien. Y si hacemos un análisis de las clases que hemos ido aprendiendo, vamos interiorizando mejor los eventos. Porque, por ejemplo, hemos aprendido que todo lo que viene, todo lo que nos acontece, todo lo que vemos como el mal, la posibilidad de la realidad virtual del mal, se da por la no conciencia del creador, que estamos en un plano donde la conciencia de la divinidad está inconsciente y permite el mal. Entonces, cuando tú le das lectura espiritual a eso que tú crees que es malo, que te está pasando, sientes gratificación, y a medida que la conciencia se te abre, la conciencia madura, ese tipo de eventos tú lo ves, lo experimentas y sientes un regocijo
porque estés viviendo eso, porque lo entiendes. Y al estarlo viviendo y entendiéndolo, estás entrando a un nivel de conciencia y estás entrando dentro de la divinidad, de la conciencia de la divinidad, hacia el lado consciente, que es lo que se llama en la metáfora bíblica la salvación, el cielo, lo que en otras culturas le llaman el nirvana, etc. Entonces es que tú estás viviendo el proceso de la mariposa. Pero eso es cuando se entiende, cuando se le da lectura a lo que se está viviendo. Pero eso está escrito: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, el Señor está cerca. Entonces, fíjese que en el mundo en que vivimos, si usted está viviendo una tragedia y usted se goza, vamos a ponerlo así, una de las tragedias más grandes, se le muere la mamá, el papá, un familiar, Hasbe Shalom, Hasbe Jalila, lo aleno, pero sucede. Y en medio de esa situación usted pueda decir, bendito sea Dios, y usted se goza de esa situación. ¿Lo van a ver como loco? ¿Por qué lo van a ver como loco? Porque esas conciencias están bloqueadas. ¿Ve? Pero usted tiene una nueva aplicación. Usted tiene un nuevo entendimiento de eso. Usted sabe que no es el fin de esa persona, que al contrario es un nuevo comienzo que tiene esa persona en otro plano. ¿Usted ve? Entonces, cuando usted entiende eso y está preparado para cuando a usted le pase eso, usted entra en otro plano, en otra dimensión de conciencia. Y eso significa, y puse eso, que es como lo más trágico que le puede pasar a alguien. Pero asimismo, en cualquier situación que usted esté viviendo, que para usted es grande, para usted es fuerte, pero quizás para otro es algo sencillo cuando lo ve desde fuera. Pero si usted le da lectura a lo interno de lo que está pasando, entonces usted puede sacar una sabiduría, una inferencia de sabiduría de eso. Y eso se logra fácil, sencillo. Lo que hay es que detenerse, analizar la situación, analizarlo. Y si lo analiza a la luz de lo que usted ha ido aprendiendo, mucho mejor todavía. Porque va a tener un entendimiento. Ahora, si lo analiza a la luz de la doctrina cristiana que usted ha vivido por toda su vida, no lo va a entender. No lo va a entender. Por eso hay mucha gente que cuando viene una situación crítica en su vida, se sale de la congregación, se sale de la iglesia. Porque entienden la vida doctrinalmente. Señores, y ahora más que nunca, es que eso se hace posible, que la gente deserte. ¿Por qué? Porque hoy en día el mensaje es de bienestar, de prosperidad. ¿Entiendes? De que si tú estás bien con Dios, tú tienes todo te llega, todo tú lo puedes lograr. Entonces la gente se afana en poder entrar en esa dimensión. Pero las situaciones siguen ahí, se agudizan, la personalidad no cambia y llega a un momento de frustración. Y tienen que vender una apariencia en la iglesia cuando van el domingo. Porque si no venden esa apariencia de que están bien, le acusan de que están en pecado. Cualquier situación que le sucede, se la interpretan desde la perspectiva de que están dando mal delante de Dios y por eso no está bendecido, pero es mentira. Eso es una conciencia religiosa y un entendimiento religioso de los eventos. Entonces, no es sinónimo de estar bien con Dios que te funcionen algunas cosas o que en la vida tú no tengas problemas. Al contrario, dicen los sabios, que hay que tener miedo cuando todo sale bien, todo va bien, todo está fluyendo bien. Hay que tener miedo, ¿entiendes? Porque puede ser que te estén pagando ya para rechazarte, desecharte.
y te están pagando, te están dando tu pago en este mundo. Entonces, hay que entender el consejo de la vida. Hay que entenderlo, hay que interpretarlo, hay que tener un discernimiento de ese lenguaje de los acontecimientos que vienen a nuestra vida. Entonces, debo yo de entender el lenguaje de la información que me arroja una situación en la vida de forma particular. Eso debemos de grabarlo en nuestra mente. Bien, entonces, decía, tenemos que aprender a darle lectura a lo que sucede. Entonces, cuando me encuentro enfrente de esa situación, de ese conflicto, de esa persona, etc., lo primero que yo debo de pensar es cuál es la enseñanza que tiene esto para mí. ¿Qué es lo que yo debo de aprender aquí? ¿Qué yo debo de aprender aquí? ¿Entiendes? Entonces, cuando me hago consciente de eso que debo de aprender, de esa situación, le encuentro el sentido. Y así es que se descubre realmente el sentido de la vida, que la gente ha estado buscando tanto, el sentido de la vida, el porqué de las cosas. Pero para eso no se puede vivir en un constante movimiento. Hay que tener estados y momentos de quietud para ver. Entonces, en los estados, Shalom Lorenzo, en los estados y en los momentos de observación de esas situaciones que se dan, entendiendo su lenguaje, cuál es la información que me traen, es donde yo puedo encontrar el sentido a la vida. Pues cada vez que tengo delante de mí una situación y analizo esa situación en tranquilidad, en quietud, entonces es ahí donde yo voy a descubrir el sentido que tiene eso. Religiosamente, cuando esas situaciones suceden, la persona se detiene y dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Caramba, porque yo soy un siervo de Dios, una sierva de Dios. Yo me comporto mejor que los impíos o que fulano y fulano que no hacen nada, no buscan de ti y le va bien. Entonces, ¿por qué me está pasando esto? Eso es un análisis que parte de la religiosidad. Porque la religiosidad, la doctrina te enseña que si tú haces bien, Dios te va a dar bienes. Pero no es así. No es así. Las situaciones que se te presentan son un bien de Dios para ti. ¿Por qué son un bien de Dios para ti? Porque con ello Dios, el universo, busca formarte y que tú aprendas. Entonces, por ejemplo, de repente te ves envuelto en una situación de escasez económica. Hasbe Shalom. Tú no la vas a resolver llorando, buscando prestado. No. Tú debes de detenerte y analizar y decir, ven acá, ¿para qué será que el universo me está apretando económicamente?
y tú comienzas a analizar y a orar, entonces puede surgir, puede venir a tu mente, te vas a iluminar, eso es Kabbalah, vas a tener una recepción y decir, caramba, es que yo no me he manejado bien en tales áreas con el dinero. Tengo que aprender eso. Entonces, automáticamente tú has generado ahí un estado de conciencia nuevo. Que a partir de ahí lo que tienes que hacer es tomar una decisión, planificar, dar pasos para eso que tú entendiste, integrarlo a tu vida. Y al integrarlo a tu vida, entonces, la situación que se presentó surtió sus efectos. Para eso fue enviada. Y tú vas a sentir la gratificación, incluso después cuando tú puedes contarlo. Oh my God. Cuando tú puedes contarlo, entonces eso te llena de una gran satisfacción. Te sientes bien porque lo viviste, pero lo entendiste y aprendiste. Entonces, por eso existen esas situaciones. Y por ello hay que saber enfrentarlas y salir de ellas bien. Cuando eso no pasa, entonces en cualquier momento se vuelve a repetir esa misma situación, y en lo que eso se repite vienen otras, porque día tras día, cada momento hay cosas. Y recordemos que el Creador vive en un eterno presente. ¿Qué significa eso? De que el Creador vive en un eterno presente. Que lo único que realmente existe es el presente. Por eso está escrito: si escucharas hoy mi voz y no endurecieras tu corazón, entrarías en mi reposo. Fíjese que no dice mañana, no dice ayer, hoy. Porque el estado de la divinidad es un eterno presente. Un eterno presente. Cuando se dice que Él ve ahora, mañana, ayer, no significa que esos estados existen, ni que Él se va a esos estados. Es que Él está presente. Entonces eso para Él está sucediendo ahora. No está sucediendo ayer ni mañana. Está sucediendo ahora. Somos nosotros que dependemos del mañana. Incluso nosotros dependemos tanto del mañana que hacemos arreglos para mañana. Por eso es que Yeshua dice: no te afanes por el día de mañana. Basta cada día su propio afán, su propio mal. ¿Te Porque cuando tú fíjense, cuando te preocupas por mañana, le estás quitando valor, tiempo a hoy. Y hoy yo tengo que vivir como si fuera el único y el último día. Porque es en el presente que yo debo de vivir. Yo tengo que vivir en el presente. Y ese proceso de dormir y amanecer tiene esa enseñanza escondida. Cuando nos vamos a dormir, hemos cerrado un ciclo del presente. Y cuando dormimos para despertar, el dormir es como un estado de no existencia. Al despertar al otro día, entramos nuevamente en el presente. ¿Entiendes? Entramos nuevamente en el presente. Pero
no nos dimos cuenta del tránsito que hubo del presente que estuvimos viviendo ayer al presente que empezamos a vivir hoy, porque en el interín hay un estado donde no sabemos de nosotros, que es el sueño. No sé si ustedes lo están entendiendo. Entonces, al despertar al nuevo día, es un presente y todo es nuevo. Por eso es incongruente que si usted ayer, que era el presente que usted estaba viviendo, cometió una transgresión y se arrepintió de esa transgresión, en el presente de mañana usted no puede traer eso. Señor, perdóname de nuevo, yo me siento mal porque yo ayer hice tal cosa. No, si usted ayer pidió perdón, usted mañana no puede pedir perdón porque es un presente. Como decía ahorita en la oración, presente continuo, que es una de las formas gramaticales del inglés. El presente continuo de su vida y desde la perspectiva del Eterno, eso no se detiene, pero es presente. No es pasado ni futuro, es presente. Es ahora. ¿Entiendes? Entonces, el conflicto que viene hoy, la situación que viene hoy, yo tengo que entenderla. Tengo que interpretarlo. No puedo racionalizar de él filosóficamente o religiosamente. Yo tengo que buscarle la interpretación al evento, a lo que está sucediendo. Entonces, que es una de las virtudes que hay en la consejería, por ejemplo. ¿Entiendes? Que es donde Hashem más nos usa, la consejería. Cuando alguien viene y te plantea la situación, tú dices, bueno, eso te puede estar pasando por esto. Esa capacidad de análisis es la que hay que adoptar en las situaciones que se están vivenciando. Y usted puede preguntarse, pero si entonces vivimos el presente, el ayer no existe, ¿por qué entonces la situación que yo tengo la sigo viviendo todo el tiempo? Precisamente por eso, porque como tú no la interpretas bien, esa situación de tu presente va a estar siempre en el presente. Entonces, ¿cuál es el presente hoy? Lo viviste ayer, pero ayer era el presente de ayer. Como tú vives en un presente continuo, que siempre estás en presente, aunque tú no te des cuenta, hasta que tú no interpretes la situación y utilices el mecanismo que dije ahorita, que lo entendí, entonces voy a tomar las medidas pertinentes, esa situación va a seguir estando en tu presente. No es que viene del pasado, es que está en tu presente porque no se ha trabajado. Entonces, cuando se trabaje, deja de vibrar en tu núcleo espiritual, tu burbuja espiritual. Tú vas a dejar de alimentar eso. Que esa es la palabra. Tú lo alimentas, entonces al estarlo alimentando se mantiene en el presente. Entonces, se mantiene en el presente. Entonces, ¿qué es el tikkun? La reparación es cuando tú entiendes eso y tomas decisión sobre eso, comienzas a hacerlo, entonces tú estás borrando en tu presente esa situación. ¿Entiendes? Que puede venir de diversos factores que ya hemos hablado, de tu árbol genealógico, de una vida pasada, de situaciones que tú vas generando por un comportamiento X.
pero todo tiene el mismo objetivo, que es el aprendizaje, el entender eso. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? La inspiración divina se paró ahí. No hay preguntas, ¿se entendió eso entonces? Entonces el capítulo 26 de Barim, Deuteronomio, dice: y será cuando entres a la tierra que el Eterno tu Dios te dio por herencia, cuando la poseas y vivas en ella, tomarás las primicias de todo fruto del suelo que sacarás de la tierra que Él te dio. Las pondrás en un cesto y con él irás al lugar que el Eterno escoja para establecer allí su nombre. ¿Cuál es ese lugar? El templo en Jerusalén. El templo de Jerusalén. El lugar que allí que yo escogiera para poner mi nombre es Jerusalén. Y el lugar donde se llevará eso es el templo de Jerusalén. Así que eso no tiene sentido de coger una ponchera de fruta y llevarla de que a la iglesia. Entonces dice: te presentarás al sumo sacerdote que esté en esos días y le dirás, o sea, el sumo sacerdote que esté oficiando en ese momento, y le dirás: yo reconozco hoy ante el Eterno tu Dios que he entrado en la tierra que el Eterno juró a nuestros padres darnos. Y el sacerdote tomará el cesto de tu mano y lo colocará ante el altar del Eterno tu Dios. Entonces dirás ante el Eterno tu Dios: un arameo errante era mi padre. Bajó a Egipto y habitó allí con poca gente hasta que el pueblo se engrandeció y se tornó poderoso. Pero los egipcios nos maltrataron y nos impusieron trabajos forzados. Y cuando clamamos al Eterno Dios de nuestros padres, Él escuchó nuestra voz y reparó en nuestra aflicción, en nuestra desgracia y en nuestra opresión. Voy a parar aquí porque esto hay que explicarlo metafísicamente, el sentido que tiene. Fíjense. Va a consonancia con lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en la primera parte. Fíjense algo. Vamos a traspolarlo a las situaciones. Usted está viviendo una situación X. Esa situación que usted está viviendo, el Eterno la pone para que aprendas algo. Entonces tiene un hijo con problemas. Te está dando dolor de cabeza. Pero el Eterno te ha prometido que tus hijos son herencia de Él. Pero tu alma está agobiada porque el muchacho o la muchacha es que se está desviando de ese camino de la paz, de la justicia. Hay algo que el Eterno te quiere enseñar ahí. Tú le vas a dar lectura a esa enseñanza. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? Cuando tú aprendes eso, entonces tú utilizas esa herramienta de lo que tú aprendiste, que es lo que el Eterno te estaba enseñando, por lo cual ese muchacho o esa niña estaba así, de esa forma. Entonces ahora tú aplicas ese entendimiento a la situación de ese muchacho. Cuando ese comportamiento de ese muchacho o esa muchacha cambia, ¿qué tú haces? Tú traes una ofrenda en agradecimiento al Eterno. Y tú dices que incluso eso es una especie de pidyon nefesh, de rescate del alma de ese muchacho. Entonces tú dices: esta ofrenda
yo la traigo delante del Eterno, porque Él reivindicó mi aflicción y mi angustia por lo que pasaba con mi hijo o con mi hija fulana de tal. ¿Te ves? Entonces, la autoridad espiritual que recibe esa ofrenda da una palabra de liberación sobre esa ofrenda que representa a tu hijo o a tu hija. Y esa palabra de liberación sostiene la vida de esa muchacha o ese muchacho. ¿Te ves? No es lo mismo cuando religiosamente la gente dice, yo se lo entregué a Dios. No. Porque ese yo se lo entregué a Dios es un mecanismo de defensa para usted bloquear su mente y salirse de ese problema entre comillas. ¿Te ve? Usted tiene que entender por qué usted tiene un hijo así. ¿Cuál es la razón? ¿Para qué es esa situación? Independientemente de que él o ella tienen un ticún que tienen que encontrar y que esa situación lo está llevando a encontrar eso. Ahora, usted como padre o madre que está sufriendo esa situación, usted tiene que descubrir por qué es el sufrimiento suyo sobre esa situación. ¿Te ve? Entonces, a veces en la culpa que usted siente está el remedio para usted resolver esa situación. Uno encuentra padre y dice, ay, yo me siento culpable porque fue que yo le di todo cuando niño. Pues entonces esa culpa que usted tiene es la que usted tiene que revisar. ¿Cuál fue la razón por la que usted le dio todo cuando niño? Entonces usted se da cuenta que usted le dio todo cuando niño porque cuando usted era niño no le dio las cosas que usted quería, no las podía tener porque eran 15 hermanos y usted tenía que esperar que uno llegara de la escuela para usted ponerse los zapatos y usted irse. Cualquier situación que usted encuentre. Entonces, partiendo de esas luces, es que usted va a ir teniendo el entendimiento del por qué está sucediendo esas cosas y consecuentemente usted va a traer una reparación a esa situación. Entonces, porque usted va a actuar en virtud de eso. Entonces, cuando usted actúa en virtud de eso, comienza a ver los cambios. Usted comienza a ver cómo el muchacho está cambiando. Usted cambió su actitud con él o con ella. No lo provoca ira. Comienza a ver un cambio en la relación. Entonces, usted trae la ofrenda para sellarlo. Y entonces, a esa ofrenda que representa a ese muchacho, es el sustituto de ese muchacho. El Cohen Hagadol, el líder espiritual, el guía espiritual, da una palabra de liberación sobre ese muchacho o esa muchacha. Y los caminos se limpian. ¿Te ve? Ese es el secreto de ese pasuco. Ese es el secreto. Hoy no se puede hacer en el templo de Jerusalén porque no hay templo. Entonces viene a usted el testimonio. Y el testimonio es causa de un regocijo por algo que el Eterno ha hecho. Como dice aquí, el Eterno nos sacó de Egipto con mano poderosa, brazo extendido. Eso es el testimonio. Con terribles señales y prodigios sin parar para traernos a este lugar, a una tierra que emana leche y miel, que puso a nuestra disposición. Por eso dirás ahora, he aquí que te brindo los primeros frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces, ese diezmo, esa ofrenda, para esos fines
tú le pones nombre. Y como he enseñado en otros momentos, tú estás pasando por una situación difícil, el Eterno te dio una salida. Esa semana tienes que dar una ofrenda de agradecimiento por eso. ¿Entiendes? Que la ofrenda es para agradecer lo que el Eterno ha hecho contigo, ha hecho con tu familia, ha hecho con tus procesos. Pero ya el diezmo es un aspecto legal que tú tienes que cumplir. Entonces, esa situación que tú entendiste, pudiste interpretar correctamente, trae un gozo a tu alma y tú testificas de eso. Ya tú puedes decir, el Eterno hizo tal cosa, donde yo estaba viviendo tal cosa, porque tú entendiste el proceso, tú entendiste la situación, tú entendiste el conflicto que estaba viviendo con el muchacho, con la muchacha, con el esposo, con la esposa, con el negocio, con los empleados, con la vecina, con el vecino, con el carro, con la casa, con el deudor, con el abogado, con lo que sea que se presente. Todo lo que sucede debajo de la tierra, debajo del sol, tiene una intención para que nosotros lo entendamos. Por eso está escrito: no hay nada nuevo debajo del sol. Porque es para que desarrollemos la capacidad de entender. Ven acá, ¿esto qué es? Pero esto es por esto, porque yo hice tal cosa así, 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 y realmente no tenía que hacerla de esa forma, tenía que hacerla de esta forma, y por eso me está pasando esto. Y ahí tú estás estudiando Torah. Tú estás estudiando la Torah que sale del cielo, de la boca del Eterno. ¿Entiendes? No los libros que Constantino dijo, esto sí, esto no. Que dijo otro emperador, esto sí, esto no. Esta doctrina sí, esta no. No, ya tú estás comiendo de la boca de Dios. No estás comiendo pan. El pan viene de los concilios. La palabra de Dios viene de su boca. La verdadera palabra de Dios. Dice, y te alegrarás en todas las cosas buenas que el Eterno tu Dios te dio a ti y a tu familia. Fíjense cómo el Espíritu Santo va hilvanando el texto con lo que vamos diciendo. También se regocijará el levita y el forastero que mora entre ustedes. ¿Te ve? Pero ese regocijo, ¿de qué es que sale? Ese testimonio, ¿de dónde es que sale? De haber entendido. De haber entendido el proceso que estoy viviendo. Fíjense, siempre se habla de Job, la gente habla de Job. Y cuando usted lea Job, si usted lee a Job con el entendimiento que estamos transmitiendo ahora, ¿de qué usted se va a dar cuenta? Que tanto Job como sus amigos lo que estaban buscando era la forma de entender lo que estaba pasando. Entonces, la forma de entender lo que estaba pasando. Si usted está pasando por algo, usted no lo resuelve tirándose de rodillas, Dios mío, mira lo que me está pasando, ayúdame. No haga eso. Usted se puede tirar de rodillas, pero usted tiene que analizar lo que está sucediendo. Analizarlo y buscarle las variables y la salida. Usted le puede presentar la situación al Eterno, pero usted no puede venir y que ayúdame, mira, poniéndole la carga a él. ¿Entiendes? Malinterpretando el versículo. Mucha gente se justifica y dice, no, porque la Biblia dice poner toda vuestra carga sobre él, que él tiene cuidado de nosotros. No
A eso que se refiere el versículo. ¿Usted ve? Vuestras transgresiones, vuestras deudas acumuladas, te la va a poner sobre él. ¿Usted ve? Pero la resolución de conflictos, de situaciones que se presentan en su presente, que forman parte del proceso de transformación, rectificación suyo personal, mío personal, se trabajan a través de la conciencia. La conciencia que se le pone a eso, la conciencia que usted le pone a esa situación. Como cuando Pablo habla de los débiles en la fe, ¿a eso que se refiere? De la conciencia que usted le pone a eso. ¿Te ve? Entonces, un religioso, ¿qué hace? Le pone la conciencia religiosa de la doctrina que ha entendido y vive bajo la aflicción de esa situación. Se culpa a él mismo, busca culpables en su casa. Yo no puedo ni siquiera estudiar la Biblia porque estos son unos hijos del diablo. De una vez empieza una situación. Eso es doctrina. Tiene que ver por qué si tú cuando vas a estudiar se da un conflicto. Porque ese conflicto que se da cuando tú vas a estudiar es que el universo te está diciendo, hay algo en tu vida que tiene más peso a la hora que tú lo rectifiques que ese momento que tú tienes para estudiar, que tú vas a tomar para estudiar. En Shabbat, por ejemplo, el día antes del Shabbat, el viernes en la tarde, los sabios enseñaron que ya a las 3 de la tarde es bueno ir preparando el ambiente de Shabbat, no sé cuánto. Y está la alerta porque a partir de ese momento es que vienen todos los inconvenientes para afectar tu observancia del Shabbat. Y es de ahí, de ese entendimiento, que nace el cántico de Shalom Aleje, de darle una bienvenida a los ángeles, porque los sabios entendieron que hay dos ángeles que trabajan en ese día. Uno, para que el Shabbat te salga mal, y otro para que el Shabbat te salga bien y esté todo listo para el Shabbat. Entonces, cuando llegue el momento de iniciar el Shabbat, uno de los dos dice, amén, que así sea para el próximo Shabbat. Entonces, desde las 3 de la tarde del viernes comienzan a venir una serie de perturbaciones. Pero esa serie de perturbaciones, si tú la manejas, la sabes manejar, al final de la jornada, en el momento en que vas a iniciar el Shabbat oficialmente con Shalom Alejem, el ángel bueno siempre será el que dirá que así sea para el próximo Shabbat. ¿Por qué? Porque no te dejaste perturbar en la antesala previa al Shabbat por las situaciones que se dieron. Siempre se dan situaciones. O que se fue el gas, que tú vas a dejar la comida lista, o que la mujer no te planchó la camisa que tú te querías poner, o se te quemó la camisa, o hay un reguero grandísimo en la casa, o te iba a llegar un dinero para tú comprar la cosa y el dinero no llegó, o si te llegó el dinero lo fuiste a retirar de la tarjeta se quedó trabada en el cajero, ya el banco cerró, un montón de cosas. Pero sobre eso, ¿qué hay? Un Baruch Hashem. Cuando eso sucede, dice Baruch Hashem Gansu Letová. Ese pequeño lapsus de tiempo que tú te detienes te da la oportunidad de ahora tú poder analizar la situación con calma, tranquilo, y ver qué es lo que está pasando ahí para tú resolverlo.
¿Tú ves? Y cuando tú vienes a ver, te detienes en ese momento y te das cuenta de ese, caramba, es que es más importante que yo le pida perdón a Ramón porque lo ofendí, le hice daño esta semana. Entonces es más importante que yo arregle la relación con Ramón, que me puse enemigo de él o enemiga de él, que venir a guardar el Shabbat. Déjame donde Ramón. Como dice Yeshua, si tu hermano peca contra ti y tú vas a traer la ofrenda y te acuerdas que hay algo con tu hermano, deja ahí la ofrenda y ve y reconcílate con tu hermano primero, porque tendrás tesoro en el cielo. Entonces, cada situación que se da, hay un punto de reflexión que nosotros tenemos que abrir para analizar. Y en el caso de las acciones religiosas, por eso estoy diciendo eso, de las expresiones de espiritualidad o religiosas que usted va a realizar, cuando se da algo, es una alerta. Por eso Jesús dice, deja allí tu ofrenda y ve y reconcílate con tu hermano. Entonces, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto si aborreces a tu hermano que esa imagen semejanza al que lo creó? Entonces hay una situación que se da que tú no estás como ahora mismo consciente que pasó eso, pero ahora te vas a imbuir en un proceso espiritual donde te va a traer transformación, te va a traer alegría, te va a traer cambio, pero tú no tienes el mérito, porque la misericordia de la ley la dejaste a un lado en un momento determinado. Entonces ahora con esa misma actitud de inmisericordia, tú quieres venir a disfrutar de la misericordia. No sé si me están entendiendo. Eso es lo que pasa. Y precisamente por esos detalles es que la vida de mucha gente está llena de un sinnúmero de situaciones. Porque no van prestando atención a esos pequeños detalles y se van imbuyendo dentro del consejo de la misericordia. Y mientras más te imbuyen en el consejo de la misericordia divina, más críticas son las situaciones que tú vas dejando pendientes. Y vienen los estancamientos. Y llegan las frustraciones espirituales. ¿Te ves? Y en las iglesias, las decepciones, la gente se va. ¿Te ves? Porque está viviendo un sinnúmero de situaciones y cree que como es salvo y el otro es un hijo del diablo porque le hizo tal cosa, no susanan las relaciones interpersonales, sino que producen un bloqueo en la mente, justificando su situación y tratan de seguir buscando, entre comillas, de Dios. Y eso genera un proceso de frustración, porque lo que quiere el universo es que tú susanes la situación de conflicto. ¿Entiendes? Por eso, por ejemplo, en el caso de las relaciones maritales, ¿qué dice el Talmud? Y Pedro, creo que Pedro lo trae después, dice, marido, trata a la mujer como un vaso más delicado para que tus oraciones no tengan estorbo. Y usted piensa que eso se le aplica solamente al marido. La mujer también. Si la mujer hace algo que moleste al marido, ella también va a tener complicaciones espirituales. Va a tener complicaciones espirituales. Pero esas situaciones, si no se subsanan, entonces tienen un estado de bloqueo de las cosas espirituales. Y van a venir situaciones, incluso se va a caer, pero esto es importantísimo lo que le voy a decir. Cuando hay conflicto entre la pareja por alguna situación X, algo que uno de los dos se negó a hacer o lo que sea, siempre el universo pondrá un tercero para que tú lo ayudes en algo que es o igual a lo que tu pareja necesitaba o parecido, y tú lo ayudas con mucha satisfacción. Y a veces trae conflicto entre la pareja porque la otra pareja se da cuenta. Pero tú sabes para qué sucede eso. Para que tú mismo te des cuenta que tú podías hacerlo con tu pareja eso. Tú podías hacerle ese favor. Explico ese principio que es muy importante. Por ejemplo,
Usted viene del trabajo, viene cansada o cansado, y su pareja lo llama o la llama, le dice, fulano, mira, como tú vienes de camino, en tal tienda hay un especial de 2 fundas de pan por 100 pesos. Hazme el favor, como tú vienes de camino, tráela por ahí mismo. Tú dices, pero tú no sabes que yo vengo cansada, yo no quiero ni bregar con eso, yo quiero llegar a mi casa, bañarme, yo sé cuánto. Y se crea una situación por eso. Y quizá tú vas y lo compras como quieras, pero lo compras molesta o molesto. O no lo compras, llega a la casa, y eso es un conflicto entre los dos. Se armó un conflicto. Sin embargo, tú llegaste, te bañaste, te pusiste cómodo o cómoda, y te llama un amigo o una amiga. Dice, fulano, mírate, tengo un problema, que sé yo cuánto. Ven a socorrerme, por favor. Te tiraste de la cama, te cambiaste, fuiste. ¿Para qué está sucediendo eso? Tu pareja, que tu otro yo, ya tú sabes que se va a irritar. Ven acá, pero tú no pudiste de camino hacer esto. Pero esa irritación es para irte aclarando la mente. Entonces tú te vas a detener y tú vas a decir, ven acá, caramba, pero es verdad, pero yo a esta persona, a mi pareja, no le hice el favor, o se lo hice de mala gana. Sin embargo, este amigo o esta amiga me llamó, yo salgo huyendo a hacérselo. Está bien que yo se lo haga a esa persona, pero con el mismo ímpetu podía hacérselo a mi pareja. ¿Por qué? Porque mi pareja también es mi prójimo, y yo lo estoy haciendo para esta persona porque es mi prójimo. Pero ¿por qué yo lo hago tan fácil para aquella persona y para la pareja no? Porque a la persona que me llamó, yo le estoy tratando con el personaje. Yo tengo el personaje exterior, y con ese personaje exterior yo trato a los demás. Pero el personaje interior entra en conflicto con el personaje interior de mi pareja. ¿Me están entendiendo? Entonces, el conflicto, por eso dije en una ocasión que el estado de madurez más alto que adquiere una persona es en el matrimonio. El conflicto que se da en el hogar entre la pareja es porque las personalidades interiores de ambos salen a flor de piel con los eventos. Y es con la intención de que haya un proceso de sanidad en los dos, porque los dos de forma inconsciente traen a ese contexto el inconsciente colectivo de sus dos familias. Y eso está en debate en ese hogar. Sin embargo, la persona de fuera, el tercero o la tercera que se incluye en el proceso de rectificación de tu conciencia, tú lo tratas con la careta, y con la careta siempre tratarás de hacerlo mejor, porque la careta es lo que te representa hacia afuera. Cuando el de afuera descubre tu parte interior, tu personalidad real, se escandaliza. Se escandaliza. Y de ahí viene el bochorno. Y las situaciones de descalificar a la gente, de no querer saber de la gente, etcétera, etcétera. Porque descubrió tu personalidad sin personaje, por alguna razón que suceda. Entonces eso se da en todos los ámbitos. Le puse ese ejemplo porque es el más práctico, que ustedes lo van a entender
con más simpleza. Pero eso es lo que sucede, eso es lo que se está dando en cada situación. Entonces, cada situación que se presenta, yo tengo que hacer ese análisis, detenerme a hacer esa evaluación. Cuando yo tengo una satisfacción en una situación, analizar por qué, y me va a ayudar a entender lo que me está pasando, etcétera, etcétera, etcétera. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla para seguir leyendo. Entonces el verso 12 del capítulo 26 dice: cada 3 años, el año del diezmo, separarás la 10ª parte de los frutos de tus campos con destino al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que coman hasta saciarse en tu ciudad. Entonces dirás ante el Eterno tu Dios: he sacado las cosas santificadas de mi casa, y también las di al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, conforme a tus preceptos que me ordenaste cumplir. No he transgredido ninguno de tus mandamientos, ni los he olvidado. Quedamos en el 14. Fíjese, este diezmo no es el diezmo semanal, quincenal o mensual de los ingresos que a usted le entran, sino que este era un diezmo. Yo una vez expliqué que habían 3 tipos de diezmo. Este es un diezmo que se traía, se sacaba, se realizaba cada 3 años. Este no es el diezmo del fruto de tus manos, etcétera, etcétera, sino que cada 3 años de la cosecha, entonces se traía las primicias para que comiera el levita, el forastero o extranjero y el huérfano. Ser un diezmo particular. No es igual que el diezmo de lo que tú ganas, ya sea según lo que trabajas, no importa. Lo que ganes de lo que trabajas, entonces tú diezmas. Este era cada 3 años en el templo, y era para ese tipo de personas, pero fíjense que la actividad era la misma, para comer. El diezmo es para que el que sirve del altar tenga comida. En pocas palabras, es como el pago que el Eterno le realiza al que se dedica a eso. El dedicarse a eso no es factible, ya lo hemos hablado muchísimo eso, que se dedique entonces a otra cosa, tenga que dedicarse a otra cosa para sustentarse. Eso es una transgresión, eso es una falta de dignificar a esa clase, ese tipo de personas, de no dignificarla, porque su sustento depende de eso. El sustento de la congregación depende de lo que ellos hacen, de lo que trabajan, etcétera. Pero el sustento del que ministra es lo que trae la congregación. Es de lo que trae la congregación. Esa es la idea. Ese es el principio que tiene ese mandato. Entonces dice el 14: no he comido de ellas en un periodo de luto. Fíjense qué estatus tiene eso. No he comido de ellas en un periodo de luto, ni las he sacado estando impuro. Oye, ¿qué clase tiene esto? Ni las he usado para un funeral, sino que he escuchado la voz del Eterno mi Dios y he obrado conforme a sus
disposiciones. Hay gente que dice, no, yo voy a diezmar para ese rezo de ese difunto. Es una obra de bien. Voy a hacerlo para hacer una buena obra, una obra de caridad. No. Eso tiene un trato exclusivo. Por eso este pasaje relata como si fuera alguien que lo está diciendo. No he comido de eso, no lo usé en un periodo de luto, no lo llevé para un funeral, no. Porque eso es algo que tiene un nivel de exclusividad. Entonces, hace como si fuera una plegaria, dice, verso 15, contempla, oh Eterno, desde tu santa morada en los cielos, a tu pueblo Israel y bendícelo. Bendice la tierra que juraste a tus padres darnos, tierra que emana leche y miel. Entonces, de esa acción hay bonanza. En este día, el Eterno tu Dios te ordenó cumplir tales estatutos y preceptos. Los cumplirás de todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el principio del Shema. Con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado hoy que el Eterno es tu Dios, que andarás en sus caminos, cumplirás sus leyes, sus estatutos y sus preceptos, y escucharás su voz. El Eterno ha confirmado hoy que te ha escogido por pueblo suyo, tal como lo había jurado, y que por lo tanto tú debes cumplir todos sus mandatos. Por ello, te elevará por encima de los demás pueblos que Él creó, en alabanza, en renombre y en esplendor, para que tú, oh Eterno, seas un pueblo santo para el Eterno, tu Dios, como Él lo ha dicho. Esto está interesante. Dame ver. Un momentico, le dice. Ok. Parece que a la hermana Solani se le cae la conexión. Porque aquí está todo bien. Entonces, esta parte es una joya. Esta última parte que leímos es una joya. La disposición de cumplir con toda el alma, con todo el corazón. Fíjense, no es como un negocio. No es de que usted piensa, yo voy a hacer esto y esto para que el Eterno me bendiga. No, así no es que funciona. Así no funciona, porque eso es hechicería. Por eso es que un hechicero con facilidad tiene un salmo abierto en su consultorio, te menciona a Dios, etc. Porque es un mecanismo de hechicería de planificarte para dar a Dios con la idea de que Él te dará. Ahora, cuando uno lo asume como un mandato, como que fue que Él lo dijo, como un acto de obediencia, como un acto de amor. Por eso dice, con toda tu alma y con todo tu corazón. Usa el mismo principio del Shema, porque realmente lo que significa el Shema es eso mismo. Que tú hagas las cosas con amor para Dios. Y cuando tú las haces con amor, cuando tú lo haces con obediencia, en primer lugar, cuando tú lo haces con obediencia, tú estás mostrando lo segundo, tú estás mostrando que lo amas. Esa es la forma
que se ama al Eterno. Amar al Eterno es sinónimo de obedecer su palabra, sus mandamientos. No la doctrina de la iglesia, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, lo que Él dice que yo tengo que hacer. Eso es amor al Eterno. Incluso cuando analizamos a Yeshua, Yeshua dice eso. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Entiendes? Entonces, los mandamientos de mi Padre no son gravosos. Hay virtud en guardarlos. Entonces, por esa razón es que lo hago. No lo hago de que porque si yo lo hago, Dios me va a bendecir, me va a dar una casa, me va a dar un carro, me va a dar más dinero. No. No. Yo lo hago porque quiero obedecer al Eterno. Quiero obedecer al Eterno. Y cuando yo quiero obedecer al Eterno, mi amor por el Eterno crece. Cuando mi amor por el Eterno crece y yo me enamoro del Eterno, me vinculo con Él y lo que quiero es gratificarlo, quiero hacerlo sentir bien, quiero complacerlo. Esa es la idea. Pero no estoy buscando un beneficio material de eso. El beneficio que estoy buscando es el de vinculación con Él. Entonces, en la vida nosotros tenemos que buscar el beneficio de vincularnos, no de beneficiarnos. Vincularnos. Las mismas ofrendas en la Torá tienen la intención de vincularte con el Eterno. Tú no puedes comprar la voluntad divina, no puedes comprar la espiritualidad divina. Por eso hay una gente que cae muerto. Dice, no, vendimos la heredad en tanto. ¿Por qué usaste en engañar al Espíritu Santo? Eso propiedad era tuya y tú la vendiste, te quedas con ese dinero y no te lo traías, eso, tú tienes todo el derecho. Pero si la vendiste en 50, ¿por qué traíste 25 diciendo lo traje todo? Eso es lo que quiere decir el pasaje. Entonces, no trates de dar para recibir algo del Eterno. Da para cortejar al Eterno, para seducir al Eterno, para obedecer al Eterno, para demostrarle al Eterno tu amor. Por una acción vinculante, no un negocio piramidal con el Eterno. Porque así no es que funciona eso. Y siempre el beneficiado es uno, somos nosotros. Porque Él no necesita nada de eso. Nada de eso. Recibe eso en esta mañana en el nombre de Yeshua. Hay una profunda necesidad de que nosotros entendamos el arte de vincularnos con el Creador, con la divinidad, diferente a la iglesia, diferente a los grupos religiosos que se acercan a la divinidad buscando un beneficio propio personal.
Nuestra actitud y nuestro deseo debe de ser agradarlo. Debe de ser conectarnos con Él. Debe de ser agradecerle a Él, gratitud. Y debe de ser mostrarlo a Él en nuestras acciones. Porque ese es el principio universal. Mostrar a Dios en todas nuestras acciones. Pero nunca podremos mostrar a Dios a través del personaje. Tiene que ser desde el interior, desde ese trabajo interior, desde esa transformación interior que se va dando en nosotros. Porque somos hechura suya. Somos hechura suya, creados en el Mesías para andar en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que desde antes de crear el mundo, la idea que Él tenía de nosotros era que andáramos en buenas obras. Ahora, como vivimos en un estado inconsciente de la divinidad, esas buenas obras se van a generar partiendo del mal, partiendo de las cosas que para nosotros se ven mal. Y las acciones que vemos que vienen a nuestra vida que parecieran mal, son buenas para que haya transformación. Ese es el néctar de este asunto. Entonces tu conciencia para despertar y ser diferente en este mundo tiene que ser una conciencia que anhele la conexión con la divinidad. Por eso se habla en la Kabbalah del Devekut, de esa adhesión a la divinidad. Pero para adherirse a la divinidad hay otro factor, un concepto cabalístico que se llama el bitul, la autoanulación. Cuando nos autoanulamos, derribamos el personaje creado y se expresa nuestro ser interior restaurado. Porque una de las cosas que impiden que el ser interior se restaure son las cáscaras del personaje que se fue desarrollando por el entorno social, por la educación que recibimos, por la formación en la escuela, por la doctrina de las iglesias. Hay un personaje y ese personaje desarrolla cáscara, desarrolla inteligencia, y esas inteligencias arropan en el ser interior la capacidad de desarrollar la luz. Y cuando la capacidad de desarrollar la luz se bloquea por las clipot, por las cáscaras, el tipo vive con la conciencia cauterizada e ensimismado en su ego, en su yo, y busca el beneficio propio. Por eso hoy en día existe la egolatría, el culto al yo. Por eso el apóstol se enriquece, el pastor se enriquece. Por eso están cayendo hasta presos por lavado de activos, porque se han ensimismado en su ego y hay que hacer cita para hablar con ellos. Tienen seguridad, muchos de ellos ya tienen seguridad, escolta, que le llaman atalaya en el lenguaje religioso. Pero es un esquema que establece el ego porque hay un ocultamiento de la luz en el ser interior del individuo. Y vosotros no podéis dejaros seducir de eso. Si en verdad habéis sido enseñados por el Mashiach, si en verdad vuestra fe está en Él. Conforme a la verdad que está en Yeshua, despojaos del personaje. Y para despojaros del personaje, vosotros necesitáis
el deseo de la adhesión. Tener un deseo fuerte por adhesión con la divinidad. Y de ahí comienza el camino, el crecimiento, el desarrollo. Comienza la observancia. Y en la observancia voy autodescubriendo que todo lo que he ido realizando ha sido en mi ego, en base al ego. Y todo lo que he creído y he formulado es en base a mi ego. Pero ha llegado la hora de caminar en el ser interior. No en la pantalla, no en el personaje, sino en el ser interior, genuinamente, vivir genuinamente. Y cada vez que vaya descubriendo lo que se va dando en mi entorno, ese ser interior se va empoderando más. Y es mayor la luz que iré irradiando. Por eso Moisés subió al monte, se elevó, dejó el ego abajo. Cuando le dijeron, quita las sandalias de tus pies, se quedó el ego allá. Y cuando volvió a subir en la otra montaña para entregar las tablas de la Torá, ya había dejado el ego cuando se quitó el calzado. Y al descender de allá con ese sentido de adhesión con el que él subió, ningún egoísta podía verlo a la cara, porque ya no estaba vestido del personaje, sino que su ser interior había florecido, había salido, había surgido, y era todo luz. Quitemos el calzado de nuestros pies. Démosle permiso a nuestra conciencia que se ilumine a un estado tal que se adhiera con el Creador, que es el estado del alma del Mashiach, Yehidá. Pero ese estado de Yehidá se da por medio del bitul, la autoanulación. Y la autoanulación se da por el deseo de Debakut, el deseo de adherirse al Creador, para que el Padre sea el todo en todos y haya una gran luz en nuestras vidas. Es mi deseo en esta mañana de Shabbat que nosotros podamos entender este misterio revelado en esta hora, aplicarlo a nuestra vida, llevarlo a lo más profundo de nuestro corazón y hacer de eso la llave que nos lleve a la liberación personal. Que esto sea así y que los méritos de nuestro Mesías nos salven, nos preserven a todos nosotros desde ahora y hasta la eternidad. Shabbat Shalom.